Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, 2 veces vi el alma, 2, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón. Callo y entiendo y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito. Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muere joven cubano en accidente de tránsito en Marianao. Un joven cubano de apenas 24 años falleció en un accidente de tránsito ocurrido durante el fin de semana en Marianao, La Habana. De acuerdo con reportes preliminares que llegan a las redes sociales, el hecho se registró en horas de la madrugada y dejó a un joven lesionado. 51 y 134 Café Raúl Marianao, Lada y moto involucrados. Un fallecido, dijo en Facebook Akmaray Hernández Gómez. Acto seguido, en el apartado de los comentarios, varias personas identificaron a la joven víctima como Ariesel, un muchacho de 24 años. Tenía una cafetería en 51 y 76, lo conocían todos los muchachos del barrio. Era de antes de llegar al Palmar, indicaron algunas personas que lo conocieron. Asimismo, refirieron que la muchacha que viajaba con él sobrevivió. La muchacha está viva en el hospital recuperándose, gracias a Dios. Impactante. Mis condolencias para los familiares. Yo pude ver lo ocurrido. Estaba trabajando. Yo pude ver las consecuencias del accidente. No al momento en que ocurrió. Cuando yo pasé, ya estaba la policía. Cifras compartidas en días recientes por el régimen indican que más de 3.600 accidentes ocurrieron en el país en los primeros 5 meses del actual año, con un lamentable saldo de 290 fallecidos, mientras que la cifra de lesionados asciende a 2.807. El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional, explicó que no obstante las estadísticas representan una disminución de 448 accidentes, 12 fallecidos y 198 lesionados con respecto al mismo periodo del año pasado. Y continuamos con más noticias de Cuba. Habla padre de joven cubano que murió en el servicio militar. Félix Alfredo González, un padre cubano cuyo hijo falleció durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio, habló este martes y recordó al joven. Hoy, hace 2 años que te perdí. En esa desgracia del servicio militar es duro levantarme cada día y ver esa cama vacía. Es duro ir cada domingo a verte donde reposas durante 2 años. Es duro irme de tu tumba cada domingo durante estos 2 años y tratar de no mirar para atrás. Es duro, mi vida. Se me volvió un infierno. En paz descanses, mi niño, te quiero y te querré siempre, dice el padre. Finaliza este cubano que denunció tiempo atrás la muerte de su joven hijo. En marzo pasado, este padre denunció la muerte de otro joven
en circunstancias similares a la de su hijo fue el adolescente cubano Ernesto Miranda, quien tenía 18 años, otra víctima del servicio militar obligatorio. Este muchacho falleció en la unidad Regimiento de Artillería ubicada en el municipio La Lisa, en La Habana. Me ha llegado con gran tristeza la noticia que este niño, Ernesto Miranda, perdió la vida en el servicio militar la semana pasada. Es demasiado ver tanta juventud perder la vida en esa institución que ya se puede acusar de criminal, comentó Félix Alfredo González en el grupo de Facebook No Más Muertes en el Servicio Militar. Solo era un niño. Esta es la tercera muerte que se sepa en lo que va de año. Tenía una carrera universitaria, creo que iba a estudiar estomatología. Duele mucho, es duro, agregó el hombre.